La sanadora del emperador. Donde mueren los dragones de Jade. Libro 2. Luisa Ferro. (9) Al regresar del patio de carruajes decidí visitar a la dama Peonía. Sabía que ya la habían informado de lo ocurrido con nuestra hermana, pero quise comprobar cómo se encontraba y, ya de paso, ver al pequeño Cao Shun. Él conseguiría dibujar una sonrisa en mi rostro. Queridísima hermana, saludó desde su lecho, dejando a un lado el bastidor de bordar y dando unos toques suaves al colchón para que me sentara junto a ella. Llegáis en buena hora. Acaban de traerte con pétalos de rosa y unos buñuelos de tofu. Esperó a que me sentara para preguntarme por la salud de la dama Chiu. Está muy débil, le dije. La velaré toda la noche y, si no vuelve a tener hemorragia, creo que se recuperará. Podrá volver a concebir. La anciana dama dice que se ha quedado yerma. Me lo ha contado una de las criadas. Es pronto para saberlo, aunque no sería recomendable que volviera a quedarse embarazada. Puede que ocurra lo mismo y tal vez su matriz no soporte otra hemorragia semejante. Se llevó la mano a la boca para ahogar una exclamación. Pobrecilla, esperaba con tanta ilusión ser madre. No sé cómo se tomará una noticia así. A las mujeres nos enseñan que si parimos hijos muertos tenemos que volver a intentarlo. Es nuestra obligación. Nuestro esposo es testigo de lo mucho que está sufriendo nuestra hermana, no creo que acceda a que se quede de nuevo embarazada. Puede adoptar una niña para ella si la dama Chiu se lo suplica. Tal vez, pero temo que, si no concibe, su posición en esta casa empeore. Nuestra honorable antepasada y sus damas serán especialmente crueles con ella. Yo puedo protegerla, pero no siempre estaré presente cuando ellas les lancen sus pullas. Llevada por la rabia estuve a punto de contarle todo lo que sabía sobre las vejaciones que había recibido la madre de Ren mientras vivió en el Pozo de las Luciérnagas y que ese fue el motivo por el que se marchó abandonando a su marido. Y también las que sufrí yo en carne propia, mas preferí callar. No deseaba disgustarla ni tampoco que se lo dijera a Ren. Eso solo sembraría la discordia en nuestro hogar. Haced lo que podáis, le contesté en cambio. Advertiré a tía Fan para que ella también la proteja. Su destino sería cruel si se marchara de aquí. Su hermano la casaría con cualquier patán o la mandaría a un convento. Ella asintió con el rostro velado de preocupación. Su gesto se esfumó en cuanto escuchó el llanto de su hijo, que reclamaba el alimento. Me pidió que se lo trajera. Lo cogí con una sonrisa en los labios. Era un bebé hermoso y se notaba que ganaba peso cada día. Lo arrullé con dulces palabras y se lo entregué a su madre. Os dejo, dama Peonía, le dije. Debo seguir atendiendo a nuestra hermana. 5 bendiciones, me contestó. Cuando regresé a los aposentos de la dama Chiu, estaba algo mejor y no hubo que forzarla a comer ni a beber. Su demacrado rostro seguía igual de pálido, pero sus ojos eran capaces de mantener la mirada. Pensé que era consciente de lo que había pasado, pues no preguntó por su hijo. Al anochecer les pedí a Ren y a tía Fan que se marcharan a descansar. Apenas habíamos dormido en 2 días, pero vaticiné que se avecinaba una noche tranquila y yo podría dormitar en la butaca mientras Luna Misteriosa vigilaba el sueño de su ama. Tía Fan se marchó tras desearnos buenas noches y Ren aceptó irse a dormir a regañadientes. Se despidió de la dama Chiu con una caricia en su hundida mejilla y a mí me dio un beso en la frente. Imaginé que su enfado se habría esfumado tras compartir los amargos momentos que nos había tocado vivir. Nada más salir el del aposento, mi hermana me miró con el rostro compungido. Las lágrimas inundaron su pálido semblante y le temblaban las manos. Hubiese querido consolarla, arrancar de su alma el dolor tan grande que la asfixiaba. Sin embargo, mi intuición me dictaba que ella necesitaba llorar a su retoño.
Llorarlo hasta caer rendida, hasta que su corazón se resquebrajara y volviera a recomponerse. Solo así dejaría marchar a su pequeño donde quiera que fueran las almas de los niños que habían muerto antes de nacer. En su desconsuelo reclamó a Longyan. La abracé con ternura. Me partió el alma tener que decirle que se había marchado a la ciudad imperial reclamado por su Alteza y que no estaba para hacer que su dolor fuera menos amargo. Él no podría acunarla, ni besaría su pelo empapado de lágrimas, ni tampoco sentiría en los labios el sabor salobre de su llanto tal y como lo sentía yo en esos momentos de negra pena. Pedí a Luna Misteriosa que calentara una de las tisanas relajantes que había preparado. Se la tomó dócilmente y se durmió en mis brazos. Me quedé con ella hasta el amanecer. Su sueño fue inquieto, gemía y se lamentaba. Ren acudió al aposento al despuntar el alba. Había organizado una pequeña ceremonia funeraria para el bebé en uno de los jardines de la extensa propiedad donde estaban enterrados los niños Cao, los hijos que habían nacido muertos de la primera esposa de su padre, la dama Sai Ming, y de las concubinas, tía Wei y tía Lan. Había 4 estelas sin nombre cubiertas de hojarasca a las que se sumaría la del hijo de la dama Chiu. Él mismo lo enterró. Lo había dispuesto en una caja de oloroso palisandro taraceado. Luego quemó varillas de incienso y distribuyó algunas velas encendidas en las tumbas de sus hermanos y hermanas mientras todos guardamos un grave silencio. Al finalizar el rito escribí una nota a Longyan. En ella le comunicaba que la dama Chiu se recuperaba poco a poco y que yo regresaría a la ciudad imperial al día siguiente. Dejé instrucciones precisas sobre el tratamiento que debía seguir y una lista de alimentos para fortalecer su ki y regenerar su sangre. Luna Misteriosa era eficiente y muy resuelta. Cuidaría de ella como una madre y la obligaría a guardar el debido reposo. Ren se encargaría de preparar las prescripciones y de llevar el seguimiento de su cuarentena. Con la llegada del alba me dispuse a partir. Me pasé por los aposentos de la dama Chiu para despedirme. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando me entregó una carta de su puño y letra para Longyan? Entregádsela, hermana, y decidle que me escriba, me dijo muy bajito para que nadie nos oyera. Luna Misteriosa se encargará de que me llegue su misiva sin que nadie lo advierta. De ese modo, ambos podremos sincerarnos el uno con el otro sin miedo a las lenguas indiscretas. Me senté al borde de la cama y me abrazó con ternura. Os debo la vida, sanadora Zeng. Me sentí invadida por la dicha al escuchar que me llamaba así por primera vez. Que el cielo os proteja, hermana mayor. Os añoraré. Al llamarme, hermana mayor, me estaba concediendo un gran honor, pues yo era más joven. Eso significaba que, a sus ojos, yo era grande en sabiduría. Su agradecimiento, por tanto, era inmenso. Sed fuerte, le advertí, y no cedáis al cruel desprecio de la anciana dama y de las viejas concubinas. No les deis ese placer. Nuestra hermana Peonía y tía Fan velarán por vos. Cuidaos mucho. Así lo haré. 5 bendiciones. Salí de allí con tristeza, pero una sonrisa iluminó mi rostro al ver que Ren me esperaba junto a tía Fan en el patio de carruajes. No había nadie más, lo cual agradecí. Tía Fan besó mis manos y no se demoró en despedirse. Imaginé que quería dejarme a solas con mi marido para que ambos pudiéramos tener cierta intimidad. Ren, sin vacilar un instante, me atrajo hacia sí con firmeza y me estrechó contra su pecho. Sentí que se erizaban todos los poros de mi piel al contacto con su cuerpo. Esta separación es insoportable, mi dama, me susurró para que no nos oyeran los porteadores. Le acaricié el rostro con ternura. Para mí también lo es, mi señor. Me besó en la boca con ardor. Márchate ya, te lo suplico, dijo con un gesto de impotencia. Prometo volver pronto, respondí mientras subía a la silla de manos. Escribidme, mi señor. Lo haré. 5 bendiciones, esposa mía. Asomé la cabeza por la portezuela mientras el palanquín se alejaba. No aparté mi mirada de Ren hasta que solo fue un punto en la lejanía.
Y a pesar de la pena tan grande que me embargaba al separarme de él y de mi hogar, me sentí llena de gozo al comprobar que seguía amándome. Cuando llegué de nuevo al gran interior, las noticias sobre la guerra no podían ser peores. Los mongoles habían tomado la ciudad de Shayang, situada a lo largo del río Han, muy cercana a Chaoyang, la cual no pudieron atacar por estar fuertemente custodiada por una armada china de 1 millar de barcos de guerra a las órdenes del comandante Zhang Shijie. Los detalles sobre el asedio de Shayang fueron espeluznantes. Bayan, el comandante en jefe mongol que sitió la ciudad, la asoló con bombas de metal fundido. Las llamas que provocaron se divisaban a varios li de distancia. Los habitantes que sobrevivieron al fuego fueron masacrados. Inevitablemente, mi mente se llenó de imágenes de espantosa crudeza, cuellos desgarrados, miembros amputados y cadáveres carbonizados que sembraban mis noches de pesadillas. Semanas más tarde, las fuerzas enemigas tomaron Fuzhou, en Fujian, ciudad costera del mar de China, a orillas del río Min. Al mismo tiempo, los mongoles que avanzaban por el norte atacaron Kaidian, en Wuchang, al noroeste del río Yangtze, y también cayó. La siguiente ciudad en capitular fue Shandong, que resistió 26 días, tras un bombardeo de 5 jornadas con bombas de trueno, que eran realmente destructivas. Fue otra matanza. La emperatriz viuda Xie, acuciada por tan alarmantes noticias, lanzó varias proclamas en las que llamaba al valor y a la nobleza de nuestro pueblo y al deber para con su emperador. Necesitábamos hombres que formaran ejércitos para combatir al enemigo. Para nuestra desgracia, los llamamientos no dieron fruto en las lunas siguientes. Las deserciones entre los oficiales y ministros continuaron produciéndose de forma masiva al ver a los bárbaros cada vez más cerca de la capital. La gran dama lloró amargamente la cobardía que algunos mostraron. Los ritos y ofrendas a los dioses se multiplicaron en la ciudad imperial. El aire olía al intenso perfume de los inciensos y no había rincón donde no se oyera el murmullo ensordecedor de los sutras de los monjes. Por todas partes se veían pancartas con los 4 caracteres chinos de la suerte, Fu, Lu, Si y Zhou, que simbolizaban bendición celestial, riqueza, felicidad y longevidad. Yo rezaba con fervor a Amitabha, el Buda de luz, y a la diosa de la misericordia, pero las malas noticias no dejaban de llegar. En el último mes, el 12º del calendario lunar, la ciudad de Enzhou, en Wuchang, situada en las confluencias de los ríos Han y Yangtze, había claudicado. Bayan, el comandante en jefe de los mongoles, había destinado más de 40.000 soldados para defender la ciudad, de manera que nuestros ejércitos no pudieran recuperarla. El pánico hizo presa en la corte. Se convocaron reuniones extraordinarias para intentar atajar de una vez por todas el avance mongol. Se determinó que nuestro canciller, Jia Sidao, partiría con 130.000 efectivos para defender Wuchang, el último bastión que protegía el paso hacia el río Yangtze. Allí se uniría a otras fuerzas chinas que ya estaban defendiendo la zona y a 2.000 buques de guerra que bloqueaban el río al enemigo, el cual se encontraba agrupado en la región de Anhui. La vida en el Jogón prosiguió su curso. Los días eran cortos y las noches frías y largas, y aunque intentábamos llenar el tiempo lo mejor que podíamos, nadie era ajeno a la necesidad perentoria de una victoria. Rayo de luna no sirvió té con cáscara de naranja y hojas de menta. Se acerca la fiesta del Año Nuevo Lunar, dijo Mariposa Blanca, dejando a un lado la labor y dando un sorbo al té. Pronto llegará el primer aniversario de la muerte de mi señor. Ya cabalga a lomos del dragón y todavía no ha sido enterrado. La emperatriz viuda dice que las arcas del imperio no pueden afrontar los gastos de la construcción de su mausoleo. Esta guerra interminable está vaciándolas. Callé para no herir sus sentimientos. Lo cierto era que el difunto emperador había dejado al borde de la ruina económica al imperio con sus despilfarros y su mal gobierno. Muchos lo apodaron el Pacífico, pero otros lo llamaban abiertamente el disipado por su vida alegre y su amor a los placeres.
Por otra parte, los emperadores Song no construían sus tumbas en vida, como otras dinastías. Eso suponía erigir el mausoleo una vez muerto, en el plazo máximo de 7 lunas. Las tumbas eran excavadas bajo tierra, semejando un palacio subterráneo donde estaban ubicadas las cámaras sepulcrales. Se llegaba a ellas a través de un camino de tierra llamado Vía Sagrada, cuyos lados estaban flanqueados por estatuas que representaban elefantes, caballos, guardianes y toda clase de animales que custodiaban el camino por el que transitaría su ataúd. El enojo de Mariposa Blanca se mezclaba con el temor que todos sentíamos ante un futuro incierto. La guerra cada vez es más cruenta, Sanadora Zeng. Nuestro pueblo se desangra. Hay rumores sobre un traslado de la capital si nuestro ejército pierde esta batalla, pero la gran emperatriz viuda no está de acuerdo. Tiene fe en que nuestros ministros lleguen a un pacto de paz con los bárbaros y podamos permanecer aquí. Incluso se habla de convertir al emperador niño, Gong Di, en vasallo de Kublai Khan. Me miró con un gesto de profundo pesar. ¿Qué nos deparará el destino? No acerté a contestar lo que sin duda solo sabrían los dioses. Pedirle que mantuviese la fe, que buscase una remota esperanza en lo más profundo de su corazón, me pareció puro engaño, oratoria tan manida como la que se usaba en las audiencias. Un traslado de la corte suponía la huida del emperador, su clan y todo su séquito a otra ciudad o territorio que les concediera refugio, dejando al pueblo de Linan a merced de los invasores. Negué al aire con frustración. El imperio se resquebrajaba a jirones. Mis ojos se perdieron en las celosías que daban al jardín privado de Mariposa Blanca. Grandes copos de nieve caían sobre las ramas de los ciruelos de invierno, cuajadas de retoños. Contemplando su hermosura, la guerra parecía un eco distante imposible de aceptar. Estoy preocupada por la gran emperatriz viuda, prosiguió ella, retomando la costura. Sus damas me han contado que está gravemente enferma, aunque ella se esfuerza en ocultarlo para no alarmar a la corte. Pedí a Amanecer de Otoño que hablará con los médicos imperiales. Deseaba que dieran su aprobación a que la visitaras tú como sanadora, pero se han negado. Que el bienaventurado os inunde con su luz, mi señora, dije con una inclinación de agradecimiento, sin poder disimular mi sorpresa ante la audacia que ella había demostrado al formular aquella petición. Os agradezco vuestra confianza en esta humilde servidora, mas es un honor desmedido. Ella dio un manotazo al aire para expresar su desacuerdo. Los médicos imperiales son unos ancianos decrépitos que no entienden de enfermedades femeninas. Tal vez la gran dama padezca un mal de mujeres y ellos no sepan dar con él. No me atreví a contrariarla. Había observado a la gran emperatriz. Apenas comía y dormía mal a causa de los nervios. Me pareció que su enfermedad provenía de la gran preocupación y los desvelos que la regencia y la guerra le estaban provocando. Y no mejoraría hasta que la situación se solucionara para bien o para mal. Gracias a los dioses, el pequeño Yao Xiu crecía sano y hacía las delicias de su madre y de todos los que vivíamos en el palacio. Era un pequeñuelo de sonrisa fácil y se hacía querer. Aún así, yo estaba deseando que llegara la fiesta del Año Nuevo Lunar. Podría ver a Ren y a los míos. Los echaba mucho de menos, a pesar de que recibía cartas suyas todas las semanas.
10. Mis planes sobre regresar al Pozo de las Luciérnagas para la fiesta del Año Nuevo Lunar se truncaron 2 días antes de que Longyan y yo emprendiéramos camino. La nodriza de Yao Xiu enfermó de sarampión y al día siguiente lo hizo el príncipe. Todos mis esfuerzos se centraron entonces en su salud, en atajar la enfermedad para que no se extendiera por la ciudad imperial y que Mariposa Blanca no contrajera el mal. Era bastante contagioso y podía llegar a ser devastador si se complicaba. Yo, según Longyan, lo había padecido de pequeña, al igual que él. Me apresuré a mandar una nota a mi marido poniéndolo al corriente. Imaginé su desilusión porque no pudiéramos vernos. Sentí que faltaba a mi promesa para con él, pues le había prometido que nos veríamos pronto y nuestra separación ya se había prolongado durante 3 lunas. Los eunucos erigieron un altar a la diosa Tou, Shen Niang, y a su hijo Chen Shen, dios del sarampión, en el que se ofrendaron rabos de cerdo y gusanos de seda. Todos nos vestimos de rojo y se cerraron las ventanas con celosías para que el ambiente estuviera en penumbra, pues la luz afectaba los ojos de los enfermos, que en los primeros días se multiplicaron. Primero cayó Mariposa Blanca, luego Rayo de Luna y 2 de las damas. 3 días más tarde, el cocinero y 4 de sus ayudantes. Fueron jornadas muy duras. La erupción en la piel duraba alrededor de 8 días, dependiendo de cada paciente. Se quejaban de dolor de cabeza, garganta y articulaciones. Algunos desarrollaron conjuntivitis, otros tosían y todos fueron presa de fiebres elevadas. Longyan y Avispa fueron de gran ayuda. Les enseñé a elaborar cataplasmas de capullos de seda para las pústulas y un jarabe a base de miel y malva para la tos, además de un vino llamado Dios del Trueno de la Vid, que era muy eficaz contra la calentura. Al pequeño Yao Xiu lo traté con un jarabe de campánula china y cataplasmas de saúco. Le lavaba los ojitos con una infusión de camomila. Le pusimos unas manoplas para que no se rascara las costras. Su evolución fue buena y en 10 días volvía a gorjear feliz. No así su nodriza, a la que las fiebres altas le cortaron la leche. Cuando mejoró, hice que trajeran una cría de perro para que mamara de sus pechos y la leche volvió poco a poco a fluir. 10 días después de que sanara el último enfermo afectado de sarampión procedimos a quitar las cintas negras que rodeaban el palacio y los letreros de aviso. Me alegró saber que nadie más en la ciudad imperial se había contagiado. Mariposa Blanca se miraba al espejo buscando alguna señal de marcas rojas en su rostro, pero no encontró ninguna. Los ungüentos y las cataplasmas le habían dejado una piel de porcelana. A mediodía, un eunuco de la corte exterior trajo un mensaje dirigido a mí. Lo leí con premura, llena de curiosidad, pero con cierta desazón, pues era la primera vez que recibía uno desde que estaba en el Hougong. La nota decía que mi marido, Cao Ren, solicitaba verme. Lo primero que me vino a la mente fue que algo horrible había pasado para que él en persona viniera a contármelo. Miré a Longyan con cara de espanto. No os alarméis, amita, me tranquilizó él. Nadie ha muerto. El amo no ha venido a daros esa clase de noticias. De ser así, el mensaje estaría escrito en papel de color amarillo, que es el que se utiliza para casos urgentes. Este es de color blanco. Se trata de una visita de cortesía. Mi corazón se paralizó por unos instantes. Luego volvió a galopar. Ren venía a verme. No podía creerlo. Se lo comuniqué a Mariposa Blanca llena de nerviosismo. No necesitaba mirarme a un espejo para saber cómo sería mi aspecto después de 20 días de cuidar enfermos. Las sombras bajo mis ojos delataban el cansancio que arrastraba y la enorme ansiedad que había soportado. Incluso mi piel olía todavía a ungüentos y medicinas que aún flotaban en el ambiente. Oh, dijo ella llevándose la mano a la boca con actitud jocosa. Veo que tu marido no aguanta la impaciencia por verte, querida amiga. La espera se le ha hecho eterna. No supe si reír o llorar de la emoción. Pediré a Avispa que te acompañe, añadió, y que os designen una sala privada para veros. Así estaréis más cómodos.
Os lo agradezco, mi señora, dije con una inclinación de cabeza. No hay nada que agradecer. Ve y arréglate para él. Pero antes te traeré algo que a mí me regaló una vieja concubina cuando llegué aquí. Al poco regresó con un hermoso recipiente de jade cuyo tapón semejaba a un ave fénix. Es una loción de cáscara de mano de Buda y esencia de bergamota para que la extiendas por tu piel. Dicen que es única para hechizar a los amantes. Yo la utilizaba en mis encuentros con el emperador. Longyan me sonrió con complicidad. Yo os ayudaré a arreglaros, Amita. Tomé un rápido baño con hojas de pomelo. Longyan perfumó y vendó mis pies. Secó mi cabello y lo aromatizó con incienso. Me peinó con un alto recogido a base de trenzas y lazos, sin joyas ni peinetas. Luego me extendió la loción de mariposa blanca. Mi piel desprendía un exótico aroma que en verdad resultaba embriagador. Pasó a maquillarme de forma discreta. Lo justo para borrar la fatiga de mi rostro, dando un poco de color a mis mejillas y a mis labios. Para terminar, me vestí con un hanfu de gruesa seda en tonos grises, respetando el luto que todavía debía llevar. Avispa y él me acompañaron al palanquín donde esperaba el eunuco que había traído el mensaje de Ren. Descorrí la cortinilla para disfrutar del recorrido. Sentí correr mi sangre en las venas al notar el viento en mi rostro y la tibieza del sol. El largo confinamiento me había mantenido atada a los aposentos oscuros y al olor de la enfermedad. Era como si mi cuerpo despertara de un largo letargo. La primavera estallaba en una miríada de colores sin fin. Atravesamos las puertas del Sieyuan, el patio porticado que señalaba el límite del gran interior y el comienzo de la corte exterior. Sus elegantes edificios gubernamentales de madera lacada y tejas de esmalte me dieron la bienvenida. El aire olía a 1000 aromas mezclados, el de la tierra húmeda de los jardines, el de las bayas oscuras de los árboles de la pimienta y el aroma dulzón de las flores. Atravesamos varias galerías de comunicación hasta llegar a un edificio. Bajé del palanquín y Longyan me ayudó a subir los peldaños que nos separaban de unas altas puertas lacadas en rojo. Avispa y yo tenemos que ausentarnos unos momentos, Amita, me dijo Longyan. Él hablará con varios eunucos que conoce para encontrar un lugar donde podáis hablar con vuestro marido sin ser molestados. Seguid al eunuco del mensaje. Él os llevará hasta el amo. Entré en una gran sala de recepción con suelos de mármol pulido donde había muchos bancos pegados a las paredes y sillas de todo tipo, ocupadas por una cantidad ingente de personas. Otros permanecían en pie, sus rostros reflejaban cansancio y hastío. El eunuco voceó el nombre de mi marido mientras caminaba. Mis ojos lo buscaron entre decenas de rostros de hombres y mujeres anónimos que se volvían al escuchar al eunuco. Hasta que logré verlo entre aquella multitud. El eunuco del mensaje me señaló el lugar que debía ocupar, a más de 5 pasos de mi marido. Estábamos frente a frente, pero parecíamos dos extraños por la distancia que nos separaba. Su aspecto era elegante, a pesar de la incipiente barba de varios días. Ambos nos miramos largamente con una sonrisa. Lamento la espera, mi señor, me disculpé con una inclinación de cabeza a modo de saludo. Tuve que elevar la voz, porque en el salón reinaba un murmullo ensordecedor. 2 días con sus noches no es cualquier espera, esposa mía. Sin embargo, debo reconocer que ha merecido la pena, contestó con una sonrisa socarrona mientras me miraba de pies a cabeza. Lleváis aquí 2 días con sus noches. La burocracia de la corte es algo demencial, mi dama. Ha sido un proceso tan arduo que llegué a pensar lo peor. Creí que el príncipe había muerto víctima del sarampión y que te habían decapitado. Creo que, después de esto, el infierno me parecerá acogedor, dijo con una mueca divertida. Gracias a los dioses venía prevenido y traje algo de comer y de beber, aunque me olvidé de coger una esterilla. El suelo de mármol es bastante duro y frío. Pero dejemos eso ahora y cuéntame cómo se encuentran tus enfermos. Viéndote ante mí, he de pensar que el príncipe está a salvo. Sí, gracias al cielo.
Han sido 20 días muy duros, si bien ninguno ha presentado complicaciones graves. Ya veo que me he preocupado en vano, dijo llevándose la mano al pecho con una inclinación de cabeza para mostrarme sus respetos como sanadora. Sonreí con timidez, disimulando el orgullo que sentía al ver que se preocupaba por la suerte que hubiese corrido mi humilde persona. En ese momento llegó Longyan con Avispa. Ambos intercambiaron varias palabras con el eunuco que nos custodiaba y este se retiró tras aceptar varias piezas de plata. Nos saludaron con un koto y Avispa se arrodilló a mis pies. He conseguido un lugar más privado que este, sanadora Zeng. Se levantó. Seguidme, si sois tan amable. Nos guió a través de un largo corredor. No deberían llamarte sanadora Cao. Me susurró Ren algo dolido. Es tu apellido ahora, esposa mía. Me encogí de hombros. Tened en cuenta que algunas de mis pacientes me conocieron siendo soltera, entre ellas la honrada consorte. Se acostumbraron a llamarme por el apellido de mi padre. Ya es tarde para corregirlas. Él compuso un gesto de circunstancias. Tras atravesar algunos pasillos y salas más, bajamos unas escaleras que daban a un sótano. De las paredes colgaban linternas encendidas. Avispa cogió una y se detuvo ante una puerta, la abrió y entregó el farolillo a mi marido. Disponéis hasta la hora del cerdo, sanadora Zeng. Los músicos vendrán a por sus instrumentos poco antes de que suene el gong. ¿Instrumentos?, me pregunté extrañada. Tendréis que perdonar a este humilde siervo, mi señora. No he podido encontrar nada mejor, dado el poco tiempo de que disponía. Las visitas en aposentos privados suelen solicitarse con meses de antelación. Lo miré anonadada. Seguro que será de nuestro agrado, Avispa. Muchas gracias. Haremos guardia en la puerta, me dijo Longyan con una sonrisa. No dejaremos que pase nadie antes de la hora convenida. La luz de la linterna iluminó tenuemente la estancia. No era espaciosa y carecía de ventanas, pero parecía limpia y despedía un agradable olor a madera. Estábamos rodeados de guqin, pipas, gongs de todos los tamaños, hileras de campanas y algunos chin y eru. Todos ellos colocados en sus soportes de cedro. Apenas quedaba un hueco libre. Ren cerró tras él y colgó el farolillo de uno de los ganchos de la pared. Se acercó hasta mí y me estrechó entre sus brazos. Entonces sobraron las palabras. El mundo que nos rodeaba se esfumó. Ya solo existíamos él y yo. Ávida, tiernamente, nuestros cuerpos expresaron lo que ambos sentíamos. Un idioma de caricias y besos urgentes que quemaban nuestra piel. Arrodillados en el suelo, sobre una raída alfombra, nos despojamos de nuestras ropas. Lamió mis pechos y mi vientre. Sus manos me acariciaron la espalda. Me tomó de la cintura y me elevó para dejarme caer con suavidad entre sus muslos. Se apretó contra mi cuerpo con un hambre que no me era desconocida porque era la misma que percibía yo. Dimos rienda suelta a la lujuria tanto tiempo reprimida. Éramos un solo ser derramando nuestra esencia por una misma herida. Cuando nuestros cuerpos se relajaron, me recreé en él. Qué hermoso era Ren a la luz de la linterna. Tierno, desafiante, tan perfecto. Pero la cruda realidad nos alcanzó como el filo de un cuchillo y rasgó el velo que separaba los ensueños de la vida real. Ren se incorporó y me miró como solo pueden mirar los amantes que se separan tras un encuentro furtivo. Con una tristeza fiera asomando a sus ojos azules. Mañana salgo de viaje, mi dama. La voz se me congeló en la garganta. He recibido una carta de mi padrastro, prosiguió. En ella me cuenta que en Hankou la situación es insostenible a causa de la guerra. El enemigo está muy cerca y la población está abandonando sus hogares. El honorable Xiao Jie ha hablado con mi mentor y ambos han decidido venir a Linan hasta que pase el peligro. Se alojarán en el Pozo de las Luciérnagas. Lo malo es que no han encontrado escoltas que los acompañen hasta aquí. Al parecer, la mayoría de los hombres han sido reclutados. Los caminos son peligrosos, están llenos de bandidos. Tío Pope me ha buscado algunos hombres que pertenecen a su clan y son de su entera confianza.
Partiré con ellos al amanecer. Las lágrimas anegaron mis ojos al escuchar aquello. Hankou formaba parte en ese momento, junto a Hanyang y Wuchang, del eje principal donde se estaba llevando a cabo la batalla por el control del río Yangtze. Pero, mi señor, es territorio de guerra. Los mongoles están agrupados en Hubei. Lo sé, no se habla de otra cosa en las casas de té y en las posadas, pero no puedo dejarlos solos. El honorable Xiao Jie y mi mentor Liu Bai son mi familia también. Ellos me criaron y han hecho de mí el hombre que soy. No puedo abandonarlos a su suerte. ¿Cómo podría vivir pensando que no los ayudé cuando me necesitaron? Mi madre jamás me perdonaría algo así. Ni tú tampoco lo harás si obro como un cobarde. No respondí, me vestí en silencio. Cualquier cosa que le dijera sonaría egoísta. Quería retenerlo a mi lado, a salvo, a toda costa. La dama peonía está de nuevo embarazada, me dijo rompiendo el mutismo en el que me había envuelto. Aquello me dejó de una pieza. ¿Acaso no respetasteis el periodo de purificación, esposo mío? Él se sorprendió aún más que yo al escuchar mi reproche. Lo respeté, mi dama, pero ella es fértil como un campo recién abonado. No debería tener embarazos tan seguidos. Hablas como una sanadora y no como una mujer, me reprochó. Ella desea una gran familia, y mientras la diosa de la misericordia escuche sus ruegos, la tendrá. Tenéis razón, hablo como una sanadora. Ahora os hablaré como una mujer. La dama Chiun necesita una hija. Podríais adoptar una para ella. Hay muchas recién nacidas sin hogar. Me acarició el rostro con una sonrisa astuta. La dama peonía ya me lo había sugerido. Parece que os hayáis puesto de acuerdo. Adoptaré una cuando regrese de Hankou. Les daré la noticia antes de partir. Vuestras servidoras os lo agradecemos, mi señor. Será una niña muy querida por nosotras. De eso estoy seguro. Y una pequeña muy afortunada también, porque tendrá las mejores madres que hay bajo el cielo. Me tomó de las manos. Debo advertirte que puede que tarde meses en regresar a Linan. Lo sé, dije limpiándome las lágrimas con las mangas. Prometedme que tendréis cuidado, mi señor. Pensad en nuestra familia antes de emprender acciones arriesgadas que comprometan vuestra vida. Lo tendré. Intentaré mandarte alguna carta, aunque no sé si llegará a tus manos si la batalla se intensifica. Me besó con ternura al tiempo que oíamos unos leves toques en la puerta. Nuestro tiempo había terminado. Nos levantamos del suelo y Ren cogió el farolillo, cuya vela ya temblaba a punto de extinguirse. Antes de salir, me tomó de la barbilla para que lo mirara. Te amo, Akame. Y yo a vos, Ren. Volved pronto junto a mí. No habrá nada en el mundo que me lo impida. Las semanas pasaron cargadas de malos presagios que no tardaron en hacerse manifiestos con la llegada del mes del ciruelo, el cuarto del calendario lunar, cuando los jardines lucían en todo su esplendor. Jia Sidao había sufrido una aplastante derrota en la ciudad de Wuchang. La nefasta noticia corrió como un reguero turbio por todo el Hougong. El desaliento y la desesperación se hacían cada vez más profundos en el corazón de todos.
Mis pensamientos volaron hacia Hankou, donde Ren ya debería haber iniciado el camino de regreso, pues ambas ciudades estaban muy próximas entre sí. Temí por él y oré a la diosa de la misericordia para que lo protegiera de todo mal. A mi preocupación se sumaba que hacía días que no veía a Longyan. La gran emperatriz viuda lo reclamaba a su lado con mayor asiduidad. Yo lo echaba mucho en falta en momentos tan duros, aunque Avispa y Rayo de Luna intentaban por todos los medios complacerme para que no notara tanto su ausencia. Me alegré cuando Avispa me avisó de que mi eunuco vendría a comer. No tenía buena cara a pesar de los hermosos ropajes que llevaba. ¿Cómo está la gran dama?, le pregunté alarmada por lo que había escuchado sobre la batalla de Wuchang. Apenas duerme, Amita. Me paso la noche en vela leyéndole libros de poesía hasta que consigue cerrar los ojos. Estoy agotado. No es de extrañar, ¿quién puede descansar en la ciudad imperial con noticias tan alarmantes? Nadie, mi señora. Se rumorea que, en cuanto regrese nuestro canciller, los ministros y la corte en pleno propondrán a la gran emperatriz su dimisión como primer ministro. Otros piden su cabeza. Para ella será un trago muy amargo tomar una decisión al respecto, pues había depositado todas sus esperanzas en que la mala reputación de nuestro canciller se limpiara si salía victorioso de la batalla. Una de las criadas llegó con el correo. Me tendió la bandeja de plata. Mi corazón se aceleró. Miré el remitente deseando que alguna misiva fuera de Ren, contándome que había vuelto ya de Hankou, pero solo había 2 cartas. Una de la dama Chiu y otra de la dama Peonía. Le tendí la suya a Longyan y procedió a leerla mientras yo abría la otra. Mi hermana Peonía me contaba que el pequeño Kaoshun gateaba por toda la casa y que era un torbellino. Agradecía la ayuda que le prestaba la dama Chiu con el pequeño, pues le costaba perseguir al chiquillo por todos los rincones de la mansión. Ya estaba de 5 lunas y el embarazo se desarrollaba sin ningún contratiempo. Por último, me decía que no habían tenido noticias de Ren, pero que no me preocupara, pues con toda seguridad estaría sano y salvo, ya que ella rezaba todos los días a la diosa Guanyin. Cuando terminé de leer miré a Longyan. Tenía una bobalicona sonrisa. Imaginé que la dama Chiu le había transmitido su cariño y la fuerza necesaria para resistir la separación. ¿Se sabe algo del amo, mi señora?, me preguntó en cuanto se dio cuenta de que lo estaba mirando. Negué con la cabeza por toda respuesta. No sufráis, Amita, seguro que dentro de poco tendréis buenas noticias. Pensad en lo difícil que será para él poder mandar una carta. La guerra no da tregua y muchos de los servicios postales han sido interrumpidos. Lo abracé muerta de miedo. Él acarició mi rostro con ternura. Demos un paseo por el jardín, Amita. Las glicinias están preciosas y todo el jogón derrocha hermosura y fragancia. Podríamos comer a la sombra de un emparrado. Os vendrá bien tomar un poco el aire. Acepté su ofrecimiento. Mariposa Blanca, Rayo de Luna y Avispa quisieron sumarse a la iniciativa y entre todos organizamos una comida campestre donde no faltó el príncipe Yao Xiu, que con sus gracias y monerías logró que la tarde pasara volando. Esa misma noche, antes de acostarme, no pude resistirme a sacar de uno de los compartimentos secretos del baúl que me había regalado la señora Chen las cartas que había recibido de Ren hasta ese momento. Me detuve en una de ellas, que no tenía encabezado ni firma. Era un poema. El sol no calienta la tierra. Las flores no desprenden perfume. En mi corazón solo hay escarcha. Contemplo la luna. A mi lado hay 2 copas. Una está llena y la otra vacía. Cerré los ojos con fuerza. Mi mente evocó la imagen de mi esposo. Los altos pómulos, su espeso cabello, sus carnosos labios y esos ojos que eran para mí el misterio del mar. Me sentí desfallecer de añoranza. Con ese pequeño poema quería transmitirme lo que yo también sentía: anhelo, soledad e impaciencia por la larga espera. Me dormí con las pestañas húmedas.
Al día siguiente, la agitación general en el Jogong llegó a límites extremos ante la expectación que había provocado la votación de los ministros y la corte para deponer de su cargo al canciller Jia Zidao. Tal y como hiciera en otras ocasiones durante su regencia, la gran emperatriz viuda se habló en su defensa ante el Gran Consejo para apelar a la labor que había realizado nuestro primer ministro a lo largo del reinado de los dos anteriores emperadores y destacó las capacidades que tenía como oficial del ejército. Mas fue en vano. Las votaciones arrojaron un resultado a favor de la destitución. No fue condenado a pena de muerte, pero se dictó una orden de exilio al remoto sur. Se lo despojaría de todos sus cargos y sus bienes serían confiscados. Sin embargo, semanas más tarde llegó la noticia de su asesinato. Su verdugo fue el propio escolta que lo conducía al exilio, un guardián llamado Zheng Wucheng. El Consejo Dinástico nombró como nuevo primer ministro a Chen Yizhong. Lu Jiufu fue nombrado consejero del canciller. A Wen Tianshang se le otorgó el cargo de consejero principal. Los tres eran hombres de una reputación intachable y eran alabados por su gran nobleza de corazón. Al general Shang Shijie, que había luchado con valentía en la batalla de Wuchang y cuyo patriotismo estaba más que demostrado, le encargaron la tarea de proteger el delta del río Yangtze del avance mongol y reconquistar las ciudades que se habían rendido. Para ello hizo varios llamamientos al patriotismo entre los soldados y los oficiales. Los alentó a luchar como héroes. Muchas ciudades que habían caído se sublevaron contra el gobierno mongol y fueron recuperadas, entre ellas Fuzhou y Guangzhou, cuyo puerto era uno de los más importantes del imperio. Durante varias lunas incluso llegamos a creer que la guerra no estaba perdida, pues nuestra marina logró reunir un total de 10.000 naves, entre las que se encontraban el ganso amarillo y el halcón blanco, dos de los mejores juncos de guerra del imperio. El fuerte de Linan, que había sido atacado con anterioridad, fue recuperado gracias al consejero jefe, Wen Tianshang, que vendió todas sus posesiones para financiar un ejército con el que combatir al enemigo. Pero todo fue un espejismo. El avance mongol no se detuvo. Los partes de guerra llegaban a diario a la corte y no podían ser peores. Mientras tanto, yo soportaba una gran carga. Habían pasado 6 lunas y no había recibido noticias de Ren. Desesperada por la preocupación y la angustia, pedí a Mariposa Blanca que concediera un permiso a Longyan para que fuera al Pozo de las Luciérnagas a ver si podía hablar personalmente con tío Pope y que ambos indagaran el paradero de Ren. Los días pasaban y yo seguía sin novedades. Al fin, después de una semana, llegó Longyan. Rayo de Luna y Avispa prepararon un pequeño refrigerio y permanecieron cerca por si las noticias no eran buenas. Mi eunuco se quitó la capa y se sentó junto a mí. Intenté adivinar en su rostro las respuestas que esperaba con tanta ansia, pero en sus ojos solo leí la sombra del cansancio que arrastraba. Le serví té. ¿Y bien?, le pregunté impaciente. Acompañé a tío Pope a hablar con gente de su clan. A través de un conocido de ellos pudimos saber que llegó un mensajero con una carta hace ahora 2 semanas. Al parecer, el padrastro del amo cayó enfermo hace 3 lunas, cuando ya regresaban a Linan. Tuvieron que detenerse en Pingyang, un distrito de Suzhou, porque el pobre hombre no mejoraba. Necesitaba reposo y tratamiento médico. La misiva decía que en cuanto el honorable Xiao Jie recobrara las fuerzas, retomarían el camino. Hundí el rostro entre las manos y lloré. Ren estaba vivo. El desasosiego y el temor que me oprimían menguaron. No se disiparon del todo ante la idea de que podría tardar en volver. Me consolé sabiendo que Suzhou no estaba muy lejos de nuestra ciudad. La noticia ha sido recibida por las mujeres de nuestra casa con alegría, prosiguió. Estaban sumamente preocupadas por el amo. Sobre todo, la dama Peonía. Su parto se espera en cualquier momento, pues ya ha cumplido la 8ª luna. Lo mejor sería que pidierais un permiso a Mariposa Blanca para visitar a nuestra familia. Oh señora, ni seríais una gran ayuda moral. Se lo pediré. Estoy deseando ver a mis hermanas y al pequeño Cao Shun.
Creo que no voy a reconocerlo de lo grande que estará. Es un niño muy hermoso, Amita. Ya está intentando dar sus primeros pasos. Se ríe por todo y habla igual que nuestro pájaro parlanchín, Pluma de Oro. Repite todo lo que oye. La anciana dama no cabe en sí de gozo. Le consiente y mima como a un príncipe. Las viejas concubinas, tía Wei y tía Lan, también están encantadas con él. ¿Y qué tal está la dama Chiu? Quiere mucho al chiquitín. Lo acuesta todos los días y le canta nanas. Lo baña y juega con él. Es de gran ayuda para la dama Peonía y para tía Fan, pues a ambas les cuesta mucho correr todo el día detrás del pequeño. Le serví más té. Mientras se calentaba las manos con la taza, me miró con un gesto de duda. ¿Ocurre algo, Longyan? He visto a Hyun-kun, Amita, dijo con el rostro entristecido. No sabía si decíroslo o no. Su gesto me preocupó. ¿Cómo está? Me lo encontré por casualidad. Estaba vendiendo hierbas en el mercado de Linan. Al parecer tuvo que cerrar la farmacia que abrió porque no le iba bien. Está viviendo en casa de sus padres, junto con su suegro, que huyó de Nanjing hace unos meses, cuando la ciudad fue tomada por los mongoles. Me ha contado que no gana ni para comer y que su relación con sus padres se ha enturbiado bastante. Le echan en cara que ellos son los que están manteniendo a la familia de su esposa. Está desesperado porque tratan a su mujer y a su hijo como a perros. Le dicen que, si renunció a su apellido por el de su suegro, no es a ellos a los que les corresponde alimentarlos. Sentí una oleada de tristeza. Pensé que debían de estar pasándolo muy mal si los padres de Kun, que siempre habían sido cariñosos con él, se atrevían a tratarlo de modo semejante. No me costaba mucho imaginar la angustia por la que estaba atravesando el pobrecillo. Ordené a Longyan que se retirara a descansar. Lo veía tan fatigado que me dio lástima proseguir con la charla. Él se negó, pero al final cedió ante mi insistencia. Por esos días llegó a nuestros oídos el desenlace de la última batalla de Changzhou, que era conocida como la Ciudad del Dragón. Estaba situada en la margen sur del río Yangtze, limítrofe con Nanjing, donde había vivido Hyun-kun. Resultó ser una de las contiendas más feroces y la resistencia china fue muy pertinaz, pues se alargó durante 6 lunas. Bayan, el comandante en jefe de las fuerzas mongolas, llegó a las puertas de la ciudad resuelto a conquistarla. Los detalles sobre el asedio eran escalofriantes. Bayan amenazó con desangrar a los habitantes y usar su sangre cuajada para hacerse almohadas. Aún así, tanto civiles como soldados no se amedrentaron y decidieron defender sus hogares hasta la muerte. Contaban que uno de nuestros generales, Wang Anji, al mando de las tropas allí estacionadas, perdió los 2 pies y a pesar de ello siguió alentando a la población y a los soldados a luchar. El feroz asedio a las murallas, con bombas incendiarias, no cesaba ni durante la noche, hasta que consiguieron derribarlas. Fue cuando comenzaron a masacrar a los habitantes. Las calles quedaron sembradas de cadáveres mutilados. Hubo 250.000 de víctimas, a las cuales amontonaron como si fuesen desperdicios inmundos y las cubrieron de cal viva y de tierra. Solo sobrevivieron 18 familias. Esta fue la última gran batalla antes de que el ejército mongol se dirigiera a Linan. En la corte se desató la alarma general y las audiencias eran constantes para intentar llegar a un acuerdo de paz, pues la rendición del imperio se veía inevitable. Fue entonces cuando la idea de trasladar la corte a tierras más seguras comenzó a barajarse con firmeza. Todavía quedaban ciudades que se habían sublevado al gobierno mongol y que resistían fieles a la dinastía. Cuando el consejero jefe, Wen Tianshang, le hizo la sugerencia a la gran emperatriz viuda Xie, ella se negó alegando que aquello provocaría una alarma innecesaria entre la población, causando millones de víctimas. La imagen de la casa imperial quedaría dañada a ojos de los súbditos, pues se sentirían abandonados a su suerte. La gran dama abogó por el sentido común y reclamó a los recién nombrados ministros y al Gran Consejo que intentaran llegar a un acuerdo de paz con el enemigo.
Incluso se recurrió al último hombre del clan Lu que todavía era leal a la dinastía, Lu Shiming, para que hablara con el general Lu Wenhuan, el mismo que nos había traicionado durante la batalla de Shanyang y Fancheng. Pero toda negociación con el enemigo terminaba con la exigencia de la rendición incondicional de nuestro imperio. Ante el fracaso de cualquier intento diplomático, la gran emperatriz viuda Xie compareció ante la Cámara de los Zhou y el Gran Consejo. Todos los ministros y funcionarios que todavía no habían desertado de sus puestos estuvieron presentes. Yo también, aunque tuve que hacerlo desde el fondo de la sala, tras un biombo. La emperatriz viuda Quan permaneció a su lado mientras ella, muy digna, vestida con las túnicas de protocolo y tocada con la corona fénix de las emperatrices Song, leyó un discurso impregnado de abnegación por el destino que correría el imperio del centro, pero también hizo una crítica contra la cobardía que muchos eruditos habían demostrado. Entre las líneas de aquel discurso se notaba la voz del consejero jefe, Wen Tianshang, el cual solía redactar muchos de ellos. ¿Dónde están ahora los hombres que tanto aclamaban al difunto emperador Duzong? Cuestionó con gesto pétreo. He pasado noches en vela para que el pueblo durmiera. He sacrificado aves y peces a los dioses y quemado incienso día y noche en los altares pidiendo una paz que nunca llega. Pido la paz, pero esos bárbaros solo quieren batallar en pos de conquistar un imperio. Cada batalla es peor que la anterior y me duele el corazón al ver sufrir a mi pueblo. Y es por ellos por lo que me veo en la obligación de acabar con esta masacre de una vez por todas. Hizo una pausa para captar la atención de los presentes. Aceptaré la petición de los mongoles, la rendición total de nuestro imperio a cambio de la vida de los habitantes de Linan y la de la familia imperial. El estupor fue general. Varias voces se alzaron por encima del murmullo ensordecedor que se había desatado en la sala. Pedían que la corte se trasladara del lugar para continuar reinando sin necesidad de rendirse al enemigo. Las lágrimas corrían por las mejillas de la gran dama. La emperatriz viuda Quan se apresuró a entregarle un pañuelo y ella se secó el rostro con manos temblorosas. Jamás la había visto tan demacrada. Estaba realmente enferma, a pesar de conservar un porte majestuoso en todo momento. Su frente, perlada de sudor, era la señal evidente de que tenía fiebre alta. No habrá un traslado de la corte, afirmó con voz firme. Debo desestimar esa opción por los motivos que ya he repetido hasta la saciedad. Por tanto, ruego a mi pesar que los ministros y los generales no intenten convencerme de lo contrario. Sería para mí una tortura, pues he tomado ya mi decisión. El emperador niño Gongdi hará una reverencia hacia el norte, y nuestro primer ministro, Chen Yizhong, entregará el sello imperial a la nueva dinastía Yuan. Sin más preámbulos, abandonó la sala de audiencias entre los gritos y abucheos de muchos ministros. Aún así, los tíos maternos de los príncipes Yao Shi, Yao Bing y Yao Xiu apoyaron la idea de huir con ellos más al sur, a Fujian, donde los leales al imperio podrían darles su apoyo. Según la opinión de muchos, ese era el único modo de preservar la dinastía Song del sur y eludir la humillación que suponía una derrota. Pero la decisión de la gran dama estaba tomada. Ordenó a nuestro canciller, Chen Yizhong, que entregara el sello imperial a los mongoles. Este se lo mandó con un emisario y ellos no lo aceptaron, exigían que fuera él en persona quien se lo entregara a Kublai Khan. Pero Chen Yizhong, pensando que se trataba de una trampa para capturarlo, huyó a Wenxiu. Ante esta huida se nombró a Wen Tianshang nuevo primer ministro, pues con sus méritos y su gran nobleza se había ganado el favor de todo el pueblo. Él mismo solicitó una entrevista con los altos mandos mongoles para negociar la paz cara a cara. La respuesta de los bárbaros fue encarcelarlo y conducirlo al norte. Toda negociación fue inútil. La rendición incondicional del imperio del centro se gestionaría por espacio de 3 lunas. Una de las condiciones de la sumisión era que el emperador niño Gongdi fuera llevado prisionero a Dadu, la capital del imperio Yuan, a la que los mongoles llamaban Kambalik, donde lo despojarían de sus títulos y lo nombrarían duque de Yangguo.
Lo acompañarían en su cautiverio la gran emperatriz viuda Xie, la emperatriz viuda Quan y todos sus familiares directos, entre ellos sus hermanos los príncipes, las princesas, concubinas y demás séquito de la corte. Me apenó saber que muchas de las damas con las que había trabado amistad, sobre todo poetisas, estaban en la lista de mujeres que marcharían a ese exilio forzado. Entre ellas se contaban todas las consortes del difunto emperador Duzong. Eso significaba que Mariposa Blanca y su hijo marcharían también y los acompañarían Rayo de Luna, Avispa y todo su séquito de damas y criadas. ¿Qué sería de Longyan y de mí? ¿Nos permitirían regresar a mi hogar junto a los míos o tendría que emprender camino hacia la capital de los bárbaros por mandato imperial? La angustia prometía asfixiarme.